Bueno, voy a contarles una anécdota para empezar, o más bien una historia que me pasó. Resulta que pues cada uno de nosotros tiene una forma de vivir en el sentido de producir. Ustedes trabajan en algo. Algunas personas pues son empleadas de algo y conocen bien lo que caracteriza ese empleo, y algunas personas son mejores que otras, algunas personas se desenvuelven mejor que otras. Mi mamá se desenvuelve muy bien en la cocina, mi esposa se desenvuelve muy bien en la música, así sucesivamente. Cada persona tiene una forma de desenvolverse bien. Y muchas veces se da por un talento innato que viene, otras veces se da por un proceso de aprendizaje. Un proceso donde hay cosas que son difíciles, pero a la final la persona dice, uy, al principio fue difícil, pero hoy en día ya siento que puedo, wow. Eso ocurre más cuando empiezas un trabajo nuevo y dices, ay, Dios mío, este trabajo está difícil, ¿yo qué hago? Dios mío, y pasan por la ansiedad, el temor, la duda, y no saben cómo lograrlo, pero después de cierto tiempo lograron mejorar y superarse a sí mismos en ese sentido de la palabra, y desde luego ya salieron a relucir con sus mejores dotes para ese labor. Y lo mismo ocurre con cualquier circunstancias. Desde luego yo soy una persona independiente y he demorado bastantes años para mejorar lo que trabajo en el área de la publicidad digital y desde luego en otras inversiones. Y hay conceptos que uno al principio no entiende, uno al principio dice, pero ¿cómo? No entiendo. Pasa un mes, 2 meses, ya después de un tiempo ya, ay, porque no entendía. Entonces es complicado a veces aparentemente aprender cosas nuevas, pero en el proceso todos los que se empeñan en decir lo voy a sacar adelante lo logran. ¿Listo? Entonces, lo mismo pasa con la vida espiritual. Cuando tú comienzas la vida espiritual, a veces pareciera que es difícil. Entonces, cuando tú necesitas a una persona y te dice, oye, amigo, ora por mí, pues porque Dios te escucha mejor. Y comenzamos el camino a buscar crecer en el Evangelio. A veces no sabemos cómo hacerlo, parecemos niños. Cuando una persona es un niño de 5 años, no sabe hacer bien las cosas. No podemos mandarle a hacer cosas de una persona grande porque está en pleno crecimiento. Lo mismo ocurre con la vida espiritual. Cuando tú ingresas en el mundo espiritual, comienzas a conocer el Evangelio, la palabra de fe de Jesucristo, el Evangelio del Señor. A veces hay cosas que como que son aparentemente difíciles, pero realmente son muy accesibles cuando nosotros tenemos un corazón dispuesto a aprender. ¿Listo? Entonces, con respecto a esto, es importante que lo que aprendemos, y en esto quiero que entiendan un poco, y es interiorizar lo que aprendemos. La persona saca adelante sus proyectos de trabajo o empresa o X yo proyecto cuando interioriza sobre la materia. Una persona que quiere ser buen vendedora pues comienza a interiorizar cómo vender mejor, cómo lo hago, aprende de una persona, aprende la otra, aprende conceptos y le dice repítalo, póngalo en acción y todo eso. ¿Listo? En el Evangelio es lo mismo prácticamente. ¿Por qué? Porque todo inicia con una semilla. Y para allá voy. Marcos 4:3 dice, y aquí el sembrador salió a sembrar y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, 60 y al 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando tú empieces en el mundo espiritual, cuando tú empiezas a conocer al Señor Jesucristo, todo inicia con una semilla, pero es tu responsabilidad que esa semilla crezca. No es la responsabilidad de otra persona, es necesario que asumas la responsabilidad. El Evangelio es una buena noticia para tu vida. Tiene muchas recompensas, tanto en la vida presente como en la eternidad. Hay recompensas, las más importantes son las de la eternidad, pero aquí en la tierra Dios también dijo que Él te iba a recompensar. Cuando tú conoces a Jesús, cuando tú conoces la palabra, Dios inmediatamente te dice, tienes la recompensa. Inclusive antes de que llegues a Jesús ya tienes una recompensa, pero cuando tú te llegas es como si abrieras un almacén y dijera, esto es tuyo. Ah, pero es la primera vez que vengo, sí, pero alguien lo dejó para ti.
Entonces, cuando tú entres en el Evangelio hay muchas cosas, son buenas recompensas. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué a veces no las recibimos? Y en esta parábola está precisamente la respuesta de por qué hay personas que buscan a Dios y no reciben respuestas, pero otras sí. Y en esta respuesta vemos varias cosas. Entonces, lo primero es que el Evangelio es una semilla y es tu responsabilidad hacerla crecer. ¿Listo? Lo segundo, y es que al diablo no le gusta que tú hagas crecer la semilla. No le gusta. Va a hacer lo que sea para que tú no hagas crecer la semilla, la cual va a traer mucho fruto que bendecirá tu vida y a los que te rodean. Entonces lo primero que vemos es que la primera semilla fue sembrada junto al camino. Versículo 4, Marcos 4:4, dice el sembrador, aconteció que parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Dice Marcos 4:15 la respuesta de Jesús o la profundidad de esta enseñanza. Dice, y estos que son los que junto al camino, es a quienes siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás, quita la palabra que sembró en sus corazones. Entonces, cuando tú escuchas la palabra de Dios, el diablo va a buscar quitarte la semilla. El diablo no es como las Netflix y las películas que va a aparecer y te va a hacer daño. No, el diablo es sutil y utiliza las noticias, utiliza las redes sociales, la ciencia, utiliza muchas cosas, amigos, familiares, que te van a criticar y a te decir, no, eso del Evangelio sí, pero tampoco. O sea, ¿cómo así que vas a leer la Biblia todos los días? Tampoco. ¿Cómo así que conociste a Jesús? ¿Cómo así que entregaste tu corazón? No, pero tampoco. Alguien dijo, mira estos 5 dedos, todos llegan a la misma mano, así son las religiones. Pero la única doctrina que salva tu vida es la de Jesucristo, la única que trae recompensa presente y futuro es Jesucristo. Entonces comenzarán a atacar que tú escuchaste la palabra, comenzarán a decirte, no, 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 eso no es cierto, tampoco, no, no, no te metas allá, ¿cómo así que vas a leer la Biblia todos los días? No, no, él va a buscar lo que sea para que simplemente tú no escuches la palabra. Y ahí es donde ahoga la semilla. Entonces la primera cosa que tienes que hacer es evita escuchar a aquellas personas que te desanimen a buscar a Dios. Evita o simplemente no les prestes atención. A veces las redes sociales te dicen, no, no, hay otras cosas mejor que Cristo. No, no, Cristo es el camino. Cristo es el que tiene recompensa para tu vida presente y futuro. Segundo, los pedregales. Marcos va a decir la respuesta de Jesús enseñando a sus discípulos en el versículo 16. Los de los pedregales, estos son los que asimismo los que fueron sembrados en los pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. ¿Listo? Este es el tipo de personas que cuando llegan a la reunión como esta, escucha la palabra y dice, ay, tan bonito, wow, chévere. Y no, tremenda esa palabra, me gustó. Pero ahí dice que es de corta duración. Ese mensaje de Jesucristo, ¿cuánto te dura? ¿Te dura de hoy a mañana a las 9 de la mañana? ¿O de aquí a mañana o de aquí al miércoles? ¿Cuánto dura? Cuando tú proteges la semilla de Jesús, debe durar más. Esta enseñanza deberías meditarla más. O más bien, cuando lees la palabra deberías meditarla más. Deberías extender la enseñanza, no dejarlas en el aire. Hay enseñanzas que yo he escuchado y las repito. Las repito en la semana varias veces y digo, wow, sí, interiorizo. Ahora, dice también acerca de la tribulación y la persecución por causa de la palabra. Habrán personas que te van a perseguir por escuchar a Cristo. Habrán personas que te señalarán. Habrán personas que te dirán, y por eso yo no te digo que es una religión, te digo de Cristo, Jesús, la doctrina de Jesús. Entonces van a perseguirte. ¿Cómo así que te volviste cristiano? ¿Qué te pasa? Ay, ya no haces esto porque... Y así hay muchas personas que tratan de criticarte y decirte, por qué eso? Y tratan de desanimarte en el camino. Hay tribulación y persecución por causa de la palabra. Pero eso tiene que ver con persecución. Inclusive aquí en Colombia hay libre creencia, entonces no hay tanto, pero en otros países esto es duro. Eso es persecución total. Le cierran las puertas a las personas por escuchar la palabra. Entonces lo que Dios dice es que no sean de corta duración, que tengan raíz. ¿Listo? La tercera, y esta es la que más se ve, los que fueron sembrados en espinos. Dice, los que fueron sembrados en espinos en el versículo 18, Marcos 4:18, para que lo anoten y vayan y lo verifiquen. Dice, los que oyen la palabra,
Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Listo, hay personas que están afanadas constantemente por qué van a comer, por qué van a vivir, se afanan por los colegios, se afanan por el futuro, se afanan por la pensión, se afanan por la salud, se afanan por la política, se afanan por tener cosas que otros tienen, se afanan porque llegó el modelo de iPhone nuevo, entonces yo necesito. Entonces, esos afanes ahogan la palabra. Cuando tú centras tu cabeza mucho en el área financiera, ahoga la palabra. Hay personas que no van a la iglesia porque simplemente dicen, no puedo, tengo que trabajar, tengo que producir, y no escuchan la palabra. Hay personas que de pronto se les da la oportunidad de escuchar la palabra y dicen, no, 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 no tengo tiempo, es que yo soy una persona muy ocupada. Trabajo de las 6 de la mañana a las 12 de la noche y al otro día me madrugo, no, no tengo tiempo. Están ahogando la palabra. Entonces debemos evitar este tipo de estados en nuestra vida para que no hagan la palabra. Ahora, la buena tierra. Versículo 24, Marcos 4:20. Dice, y estos fueron los que fueron sembrados en la buena tierra, los que oyen la palabra y reciben y dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Con respecto al versículo anterior, quiero retomar algo. Jesús dijo, busquen el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Hay personas que están afanadas por la añadidura de Dios y Dios ya la tiene disponible para ti sin afanes. ¿Listo? Entonces, entramos a la buena tierra. Ahora, ¿cómo podemos ser buena tierra? ¿Cómo puedes ser buena tierra tú de ahora en adelante? Y en esto sí voy a explicar lo siguiente. Primero, escuchando la semilla o recibiendo la semilla. Escuchando la palabra. Cuando tú escuchas la palabra, estás recibiendo la semilla. Es importante que la recibas con un corazón dispuesto a creerle a Dios, no a creerle a un hombre. Lo que yo digo acá es bíblico. Vayan y lo verifican. Por eso les doy los versículos. Entonces lo primero es escuchar con un corazón dispuesto. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Tú no te puedes acercar a Dios sin tener fe. Tú tienes que cuando vengas ante Dios, vayas a orar a tu cuarto o vengas a una reunión y escuches la palabra de Dios, dice, Dios me va a hablar y voy a recibir de él algo. Tienes que disponer tu corazón a tener fe que la palabra de Dios tiene poder. No es un nombre, no es algo diferente, es la palabra de Dios y la palabra de Dios tiene poder para transformar vidas, para hacer milagros. Pero es importante tener un corazón creyente, decir, Señor, tú eres bueno y voy a recibir. Lo segundo, después de que recibas la palabra, interiorizarla. Es importante que interiorices la palabra. No dejes una palabra tan lejos, no dejes la semilla en los pedregales, ni en los espinos, ni en el camino. Llévala a la tierra de tu corazón y siémbrala. Dile, Señor, creo esta palabra. Tu palabra dice que tú eres mi pastor y nada me falta, nada me va a faltar. Oh, Señor, me emociona esa palabra. Entonces tú dices, Señor, tu palabra dice que por tu llaga soy sana. Lo creo, lo interiorizo, lo hablo con mi boca. Dice Marcos 5, el que fue sembrado en buena tierra. Marcos 5:24, perdóname. Dice, enseguida le siguió una gran multitud a Jesús, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre, acá aparece, es un capítulo adelante en Marcos, y aparece la mujer de flujo de sangre que estaba 12 años enferma y no había nadie que la pudiera curar. Entonces dice el versículo 25, Marcos 5:25, si quieres anotarlo y verlo, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos. A veces, cuántas veces las personas sufren por los médicos, no que sean malos, sino que pues desde luego la medicina está muy limitada, aunque son una bendición, lo aclaro, ¿listo? Y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Ahí la palabra también se puede decir, seré sana, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? La mujer interiorizó, decía dentro de sí. Entonces, ¿cómo interiorizamos la palabra? Hablándolo a nosotros. ¿Cómo podemos hablar la palabra? Padre, tu palabra dice que tú eres mi pastor y nada me falta, Señor, lo creo. Y a veces uno se habla mismo, Roger, yo le digo, Roger, la Biblia dice que el Señor es tu pastor y nada te falta. Y lo creo y lo digo constantemente. La mujer de flujo de sangre lo dijo constantemente. Llevaba 12 años y dijo tan solo tocar el borde de su manto. Ahora la Biblia ya nos dio respuestas. Creámosle.